Saludos, amigas, amigos. Estamos en un día especial donde nos empezamos a encontrar el desfile de diputados que pasa por frente al Congreso. Los agarramos en un día de actividad. Estamos aquí frente al Palacio Legislativo, al Congreso del Estado. Estoy con Juan Carlos Ugarte, el diputade. Así es. ¿Por qué diputade? Porque soy una persona no binaria. Me asumo o asumo una expresión de género como una persona no binaria. ¿Qué es no binario? Una persona que no se identifica con lo que socialmente se asocia con un hombre y lo que socialmente se asocia con una mujer. Alguien que está como transitando entre estas dos expresiones sin tener como una... Pero perdón que te lo diga, es raro. No es normal escuchar ese término. ¿Qué significa? ¿Que no te gustan los hombres y no te gustan las mujeres? No, la orientación sexual es aparte. Esto es una expresión de género. Ah, ok. Digamos, no tiene que ver con el sexo. O sea, puedes estar casado y asumirte como una persona no binaria. Sí, es la expresión de género, ¿no? O sea, no es... Perdón, voy a preguntar, Juan Carlos, porque me intriga. Sí. No es ser gay. No, puede haber personas heterosexuales no binarias. ¿Un heterosexual puede ser no binario? Así es. ¿Y qué pasa si soy no binario? O sea, ¿tú legalmente eres no binario? No he hecho yo un proceso jurídico, solamente hay una sola persona en todo el país que lo ha realizado. ¿Que es no binario? Que es legal. Legalmente no binario. Entonces, ante la ley, no puede ser juzgado como hombre o como mujer. Legalmente soy un hombre. No, esa persona no binaria. Esta persona, pues... No puede ser juzgada. No. Está curioso, entra en un bache legal. Sí, tiene que entrar aquí la interpretación de la ley a través de la Suprema Corte para saber cómo sería un proceso en este sentido. ¿Y eres el primer diputado en Aguascalientes no binario? Sí, y el primero abiertamente gay. También que se manifieste así. ¿Y cómo ha sido tu paso? Vi que pusieron unas banderas ahí arriba, las estabas poniendo tú el otro día. Sí. Ese tipo de manifestaciones, ¿qué representan? Este es el mes de junio, es el mes del orgullo LGBT y el día sábado acaba de pasar la 21ª marcha del orgullo en Aguascalientes. Y quise manifestarle a la sociedad y específicamente a la población LGBT+, que además de que tenemos la representación allá adentro a través de mi persona, pues que el Congreso como institución está al servicio de todas las personas y también de las personas LGBT. Entonces decidimos presentar un oficio de solicitud a la Secretaría General para poder colocar las banderas en la fachada. Tuve el respaldo de algunas compañeras y de algunos compañeros. La presidenta de la mesa directiva nos dio las facilidades para darle seguimiento al... Mayra Torres. Mayra Torres, sí, a la solicitud. Y pues la Junta de Coordinación Política fue la que no resolvió la situación. Sin embargo, pues... ¿Por qué no lo resolvió, crees? Pues yo creo que le sigue generando mucho conflicto los temas. Siguen careciendo de esta voluntad política para incluir a todas las personas y siguen sin entender que las personas LGBT también somos ciudadanas y también votamos. Te noto me da esa impresión, no te conocía, pero como un poco enojado. Claro, estoy bastante enojado. Eres diputado por Morena, ¿no? Así es. Pero de por sí Morena siempre está enojado con alguien. O sea, el partido ya nace de una ideología que parecen estar molestos. Claro, después de 90 años de dictadura, de una misma corriente pero partidista. No hubo dictadura aquí. ¿Por qué dices dictadura? Pues porque no había un estado de legalidad, no había elecciones ¿Cómo claras. No? Si existe la institucionalidad hace 35 años, creo. Sí, a raíz de 80 años de imposiciones. Pero no son 90 años y no es una dictadura. No en el sentido estricto, pero... Hay que tener cuidado también como nos expresamos todos, ¿no? Claro. Porque si decimos eso es una palabra muy fuerte y quizás un país como Cuba, que aparentemente sí vive bajo un régimen más dictatorial. No es lo mismo. De hecho, incluso los propios medios internacionales le llamaban a México la dictadura perfecta. Porque no era una dictadura, pero siempre estaba bajo el mismo régimen. Entonces, por eso es que yo me atrevo a decir que era una dictadura. Bien, pero tú llegas a través de Morena y estás enojado, me decías. Sí, claro, o sea, es inconcebible que, por ejemplo, lleva 3 años que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el Código Civil de Aguascalientes por el tema del matrimonio igualitario
y que a la fecha mis compañeras y compañeros sigan sin hacer la armonización adecuada al código. A pesar de que desde hace 3 años los matrimonios igualitarios se realizan en Aguascalientes. ¿Se realizan? Sí, no está regulado todavía en el Código Civil. Se realizan por disposición de la Corte, pero en la legislación estatal todavía no hay nada al respecto. ¿Crees que ese tipo de cambios legales genere algún cambio social? Por supuesto. Se requiere de hacer el cambio desde lo legislativo, desde el marco jurídico, y esto conlleva además políticas públicas que generan cambios en el tejido social y cambios en la percepción de la ciudadanía. Entonces, si tenemos un marco legal incluyente, si tenemos un marco jurídico en el cual las personas LGBT existimos, la sociedad va cambiando su forma de ver las cosas. ¿Pero por qué no incluyes el Q más cuando dices LGBT? Bueno, lo omití, pero siempre lo incluyo. LGBTTIPQ+. No lo has dicho en toda la entrevista, por eso me llamó la atención. Sí, claro. Sí lo incluyes. Sí lo incluyo. Es un término que Salma Luébano fue una de las precursoras, creo, de esas últimas... no propiamente, digamos, las personas queer, que son las que se asumen con la Q, han existido siempre, las pansexuales igual, las personas intersexuales, pues también. ¿Qué tal te llevas con Salma Luébano? La conozco muy poco, Okay. No tengo mucho tiempo También diputada. de conocerla, sí. Diputada federal. Solo que pues ella está en lo federal, yo estoy en lo local, entonces... Pero es raro porque tienen más o menos las mismas, los mismos intereses de promover determinado tipo de cambio. ¿Por qué no hay unión incluso siendo de Morena? Sí existe una unión, tenemos una bancada interparlamentaria con todas y todos los diputados que formamos parte de la población LGBTIPQ+, y ahí es donde tenemos comunicación. Entonces es, digamos que a manera profesional, como colegas, diputadas, diputados, diputades, sí tenemos un contacto, pero digamos como en el plano personal pues no tengo mucho de conocerla ni mucho contacto con ella. Cuéntame algo, perdón, me voy a aprovechar para sacar todas las dudas, ¿va? Adelante, adelante. Viste que hubo un video viral de una chica que también se quería ser incluida como persona no binaria y se enojó, ¿recuerdas, no? La compañere. Sí. ¿A ti te molesta si te dicen compañero o diputado? No tengo yo un conflicto con los pronombres. A mí me da igual si me dicen diputado, si me dicen diputada, si me dicen diputade, pero sí creo firmemente que es necesario nombrar a las personas con las identidades con las cuales se quieran asumir. Recordemos que se dice que lo que no se menciona no existe, y lo que no existe está condenado a ser marginado. ¿Pero te pasa que te dicen diputado? Sí, claro. En general, la mayoría de mis compañeras y compañeros sí me dicen diputade. 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 ¿Pero no te dicen diputado así como para molestarte? Hay muy pocos. Me gustaría saber qué pasa ahí. Que lo hacen. ¿Crees que con saña o por olvido? Yo creo que lo hacen, me atrevería a decir que lo hacen por el prejuicio, por el conflicto que les causa el hecho de que yo sea una persona diferente a Déjame decirte que como entrevistador es curioso para mí también que tenga que recordar llamarte diputade. Es nuevo eso también, en un lenguaje que, como bien lo dices, si no se nombra, tampoco va a tener una existencia, ¿no? Así es. ¿Hay todavía, sientes discriminación? Por supuesto. ¿En qué? En muchos sentidos. Por ejemplo, empezando por el día que se hizo la glosa para el informe del gobernador a finales del año pasado, somos 27 diputadas, diputados y un diputade, y 26 tenían un turno para hacer cuestionamientos. Yo no. ¿Por qué? Porque a mí no me quisieron dar un turno. ¿Quién? La Junta de Coordinación Política. ¿Y no preguntaste por qué? Sí, no contestaron nada, porque sabían que yo iba a cuestionar cosas que no les iban a parecer cómodas, que las funcionarias y funcionarios que comparecieron no iban a saber responder. ¿Por ejemplo? Y no querían evidenciarles. Por ejemplo, en el tema de economía, saber cuando hablaron sobre las acciones que se tomaron en torno a la pandemia de COVID y los apoyos que se dieron para personas comerciantes y pequeñas y microempresas. Yo quería saber si, por ejemplo, tenían una
estadística, por ejemplo, de las personas trans que se dedican al estilismo y que las estéticas estaban cerradas, entonces tenían un diagnóstico de estas personas. Muchas de ellas se quedaron sin sus negocios porque no pudieron ya pagar las rentas de los locales porque no estaba abierto. Entonces, pues no tenían una estadística. ¿Tú sí la tienes? Tema. Yo sí la tengo. ¿Cuál es? Claro. Yo tengo la estadística de que al menos de las personas que me lo notificaron, al menos 12 se quedaron sin un local por haber... ¿Cuántos estilistas hay? ¿O cuántos centros? Tiene el último, digamos, la última estadística que yo tuve en un proyecto en el que colaboré hace algunos años, teníamos un listado de aproximadamente 200 en el estado. 200 de las cuales 12 ya cerraron permanentemente. 12 cerraron. Entonces, pues no tenían este tipo de datos. ¿Y ¿no? tú como representante ahora en el Congreso, haces algo o tratas de poner alguna iniciativa? ¿En qué comisión estás? Vamos a comenzar. Yo presido la Comisión de Juventud. Soy secretario en la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. También tengo la secretaría de la Comisión de Postulaciones. Y tengo 2 vocalías, que es la de Servidores Públicos y la de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas. ¿Y qué tipo de iniciativas has presentado para tener una idea de cuál es tu orientación política? Por ejemplo, la primera iniciativa que presenté fue una para eliminar las sesiones privadas, para que ninguna sesión, ni de comisiones ni de pleno, sea privada, que todas se realicen en el pleno o en los salones del Congreso y con la presencia ya sea de los propios medios del Congreso o de los medios de comunicación exteriores. ¿Por qué? Porque la ciudadanía tiene que saber todo lo que estamos discutiendo, ¿no? Pero no hay una parte que puede ser interesante que sea dialogada primero interna. Es una pregunta, no un cuestionamiento. Que sea cuestionado primero internamente, que lo vean y luego lo puedan manifestar. Para eso es el cabildeo. Eso es previo a las sesiones. Esas son las pláticas que tenemos entre nosotros en nuestras oficinas, en algún salón del Congreso en el que podamos reunirnos. Pero la discusión o los temas mismos tienen que ser públicos, porque estamos regidos legalmente dentro de la legislación del propio Congreso bajo un principio que es el de Parlamento abierto y máxima publicidad. Entonces, no puede haber un Congreso con Parlamento abierto y máxima publicidad si hay temas que se reservan. ¿Es necesario tener que imponer los colores y todo el tema de la bandera y demás para ser escuchados? Sí, es necesario. Ninguna de las victorias que se han obtenido en materia de derechos, no solamente de la población LGBT, sino de cualquiera de los distintos sectores socialmente vulnerados, ha sido tocando la puerta y pidiendo por favor las cosas. Se agotan esas instancias y después de llama la atención ver no sé si llamarle poca institucionalidad quizás con la que se manifiesta en este tipo de movimientos, porque no es normal o no estamos acostumbrados a percibir tanto colorido o figuras que no van con lo que tendría que ver con lo políticamente correcto. Pues yo creo que todo es político, hasta lo personal es político, hasta la cama tiene un lado derecho y un lado izquierdo, ¿no? Entonces absolutamente todo es político y parte de lo político pues está el hecho de que la sociedad entienda que estamos aquí, que convivimos cotidianamente con ellas y con ellos, que podemos ser sus hermanas, sus primas, sus amigos, sus compañeras, compañeros de trabajo. Estamos en todas partes y hemos existido siempre. Que traten de negar nuestra existencia, pues eso no, digo, su censura o su negación no va a hacer que todas las personas LGBTIPQ+ desaparezcamos mágicamente de este planeta. ¿Cómo te ha tratado la prensa? La prensa me ha tratado muy bien. En general, todas las personas de la prensa siempre han sido muy amables conmigo, siempre han estado muy sensibilizadas, han sido pues bastante conscientes de los temas y procuran siempre acercarse para preguntarme algo si no tienen una noción clara, si tienen alguna duda sobre lo que estamos trabajando, si tienen algún cuestionamiento en general sobre la vida política y sobre la inclusión, pues siempre se acercan conmigo y les agradezco mucho esa
esa disposición y esa amabilidad que tienen. ¿Hay algún tipo de prensa que te dé miedo enfrentar? No, ninguna. Yo creo que en general todos los medios, cada uno tiene su propio corte, su perfil hacia dónde va. Algunos son más incisivos, algunos son meramente informativos, otros son hasta un tanto más relajados, pero cada uno de los medios tiene digamos que su público al cual va dirigido, y pues cuando una persona está aquí en estos espacios, hay que saber cómo hablar en todos los espacios y con todos los sectores de la población. Vuelvo a las banderitas. Las 5 banderas estas las pusiste tú. Sí. Esa fue una iniciativa 100% tuya. Había escuchado otros nombres que habían estado... A ver, cuéntame un poquito, defiende tu... Claro, fue una iniciativa nuestra. Pedimos el apoyo de todas y de todos los demás compañeros legisladores. ¿No hubo alguien que se oponga? Sí, supongo que lo hicieron, pero no lo expresaron. Las únicas suponiendo, personas, eso no es bueno, ¿no? También. Ahí voy. Las únicas personas que se sumaron a firmar la solicitud fueron Ana Gómez, Juan Luis Jasso, Leslie Figueroa, Arturo Piña, Carola Macías, Juanis Martínez, Cuauhtémoc Escobedo, Emanuel Sánchez Nájera y Raúl Silva Pérez Chica. Hubo PAN también, entonces. Sí. Porque hay como una idea de que el PAN no se suma, pero sí se suma. Se suman pocas personas. El maestro Pérez Chica es como un punto y aparte en el tema partidista. Yo le conozco desde que estuvo al frente del Instituto Estatal de Educación. En ese momento yo era voluntaria en una asociación civil, y siempre nos dio todas las facilidades cuando había temas de acoso escolar con alguna de las infancias o alguna de las adolescencias diversas, y que había que recurrir incluso a hacer un cambio de institución educativa para reducir la carga de violencia que vivía alguna de estas personas. El maestro siempre se mostró en la disposición de colaborar para frenar este tipo de violencias. Diputada, ¿cuáles son las edades promedio donde ya se define la población hidrocálida en gay o no binario? La identidad de género, según algunos especialistas, se puede definir a partir de los 3 o 4 años. A esa edad ya sabemos si nos asumimos como niñas, si nos asumimos como niños, o si no nos asumimos ni como niñas ni como niños. Eso es solamente ¿de chiquito no te asumías ni como niña ni como niño? Pues yo no tenía ningún problema, ¿no? A veces me asumía como niño, a veces me asumía como niña, entonces yo no tenía... Qué curioso, no tenía ningún tema con como eso. Para profundizar bastante. Sí, y ya el tema de la orientación sexual, pues es algo que se va definiendo una edad más adolescente, así ¿no? Así es, pero al menos el tema de la expresión de género es... ¿Y en la marcha cómo lo viste? La marcha fue algo muy conmovedor. Es impresionante ver cada vez más personas, cada vez más familias, mamás, papás, hermanas, hermanos que acompañan a sus hermanas, hermanos, hermanes. Muchas personas jóvenes que incluso con carteles de no soy la causa, pero no se necesita ser la causa para apoyar a la causa, y venían con sus amigas, amigos, amigas. Entonces, de eso se trata justamente la Marcha del Orgullo, de demostrar la diversidad y la pluralidad que existe en la sociedad. Aparte de la iniciativa que me comentaste, ¿tienes alguna otra? Claro, tenemos una iniciativa justo para el tema de matrimonio y concubinato igualitarios, que además es una iniciativa integral, una reforma integral al Código Civil en la materia del patrimonio de familia. Porque tenemos un Código Civil que fue promulgado en 1947. Un Código Civil en el cual las mujeres todavía no tienen, digamos, en la ley, en el texto, los mismos derechos que podrían tener en una unión de matrimonio o de concubinato. Por ejemplo, en temas de bienes, todavía en la legislación hay párrafos donde se especifica que quien decide es el hombre y no la mujer. Y así como esto, hicimos toda la reforma para cambiar incluso esta redacción, para reducir esta carga misógina y machista que todavía tiene el código. O sea, 1947, un año después fue la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, y hasta 10 años después las mujeres pudieron votar. Entonces, eso nos da una idea, una noción
de cuál es el perfil que tiene el Código Civil de Aguascalientes. ¿Crees que próximamente Aguascalientes, con este tipo de cambios, tenga algún cambio mental? Porque se dice que Aguascalientes es conservador, ¿no? ¿Tú crees que se vaya generando algún cambio? Sí hay un cambio, yo mismo lo he notado, lo he podido sentir, lo he podido vivir. En Aguascalientes no somos, las personas de Aguascalientes no somos conservadoras, las conservadoras son las autoridades. Tú puedes ver, te puedes sentar aquí a cualquier hora del día y vas a ver a parejas de hombres, parejas de mujeres tomadas de la mano, y la gente que está aquí sentada, que la mayoría son personas adultos mayores, no les dice nada, no les ofenden, no les agreden. Entonces, el tema del conservadurismo está allí y está allí. Entonces, no es la sociedad, son las autoridades. ¿Crees que haya un cambio próximamente? Sí. Creo firmemente en que ese cambio se está viendo. Como te decía, hace 15 años que yo me asumí públicamente como homosexual y como persona no binaria. Y en ese momento... ¿Hace 15 años que eres no binario? Sí. O sea, lo dijiste cuando... Te lo dije. Pero no existía eso todavía. No, o sea, que yo me asumí como una persona a la que no le daba el tema del género, ¿no? Ok, fuiste revolucionario, porque si no existía... ¿Cuándo existe lo de no binario? ¿Cuándo...? Se empezó a integrar en el acrónimo LGBT ya el concepto como tal, si mal no recuerdo, por ahí del año 2010. Ok. Entonces yo te estoy hablando que en el 2007 yo dije, a mí me da igual si me dices hombre, mujer o como me quieras decir, no, yo no tengo problema con eso. Pues... Y a mí me tocó vivir violencia en la calle, ¿no? Por el solo hecho de ir caminando. ¿Pero por qué? Pues porque en aquel entonces a muchas personas les generaba conflicto ver a una persona como yo caminar por la calle. ¿Una persona como yo qué? Diferente, que no encajaba en el molde de masculinidad que esperaban, que para ellos evidentemente era una transgresión al pacto machista, ¿no? Al pacto de hombres. Y me golpearon en la calle muchas veces por eso, ¿no? ¿Pero qué, ibas vestido de otra manera? No, solo por ir caminando por la calle. ¿No tienes un cartelito que diga gay? No, ¿Qué pasó ahí? Sí, claro, o sea, yo no voy por la calle con un megáfono diciendo, señoras y señores, qué raro. Soy Juan, soy homosexual y soy una persona no binaria, ¿no? Pero digamos que la violencia machista, la violencia homofóbica o LGBTIQ-fóbica existe, y solamente quienes lo hemos vivido en algún momento de nuestras vidas podemos dar el testimonio de lo que es, de la impotencia que te da el no poder ser libre en tu propia casa, en tu propio entorno. No me refiero en mi casa como mi seno familiar, porque ese siempre ha sido mi espacio seguro, sino la calle misma. O sea, el hecho de que salir a la calle, salir a la escuela me causara temor, y que hasta que llegaba a mi casa me volvía a sentir segura, a sentir que estaba en un espacio de tranquilidad, de calma, de protección. En otra oportunidad, más adelante me contarás cómo va avanzando este tema. Sí. Quería tener este primer encuentro para ir sabiendo un poquito cómo estaba este tema, que no lo tenía muy presente. Te agradezco, y a nuestra gente que nos ve a lo largo del día, de la semana, de sentir un poquito de más. Es un tema interesante, creo, para seguir sacando hilo de esto y ir conociendo. Te digo que en oportunidades he platicado con Salma Luébano, y bueno, siempre me ha informado. Ella me habló mucho, te estoy hablando 10 años atrás, me platicaba sobre que los golpeaban y estas cuestiones tan complicadas. Pero bueno, ahí te toca estar adentro del Congreso. Siempre pienso dónde se rompe la línea de la institucionalidad. ¿Tú crees que es necesario ser institucional? Hay que agotar las instancias institucionales, sí. Pero cuando las puertas se cierran, a veces hay que dinamitarlas. También es un tema a analizar, porque, repito, no vamos a estar en todo de acuerdo, y hay que también estar de acuerdo en que no vamos a estar de acuerdo. Claro, siempre y cuando esté dentro del marco constitucional. Pero con un tema de respeto, ¿no? También ahí te digo, como diputado, decir que estamos o estuvimos en una dictadura cuando no la estuvimos, también es un tema complejo.
porque estás posicionando. Por eso te digo, estar de acuerdo en los puntos y siempre y cuando se tenga un punto de diálogo, Claro. cosa que muchas veces no se tiene en la política, a veces con Morena, que son muy de estar de un lado y no permitir el diálogo por estar posicionados en un lado. No, creo que siempre, bueno, al menos de mi parte siempre hay posibilidades de Por eso, de diálogo con y de respeto debate, y sí. diálogo, creo que se logra cualquier cosa en la vida, ¿no? ¿O tú qué opinas? Yo creo que sí, se puede. El diálogo se tiene que hacer, tiene que haber un debate, tiene que haber argumentación. No hay un dueño de la razón. No lo hay. Vamos en la búsqueda de un mejor lugar. Diputada, un gusto. El gusto es mío. Gracias por este espacio y seguimos Gracias. en contacto conociendo a estas personas que son las que hacen las leyes, con las que las modifican y que muchas cosas de las que nosotros nos hacemos luego o víctimas o como digamos o fortuitos de poder gozar de ellas son los responsables. Muchísimas gracias.